Muy buenas tardes, amigos de Venezolana de Televisión, sean bienvenidos a este programa especial que el día de hoy hemos querido dedicar a lo que es la organización de los trabajadores, la clase obrera, organizándose para proponer leyes al Parlamento venezolano para legislar y cumplir con la consigna de la revolución en lo que fue la campaña de cara al 26 de septiembre, un pueblo legislador. El día de ayer observamos en la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas cómo representantes, voceros de distintos movimientos obreristas de nuestro país se reunían con autoridades del gobierno, con parlamentarios, para debatir acerca de este tema trascendental en la profundización del proyecto revolucionario, la participación de la clase obrera en la legislación, en la posibilidad de crear leyes para nuestro país. Para hablar acerca de este tema tenemos el día de hoy como invitados a Osvaldo Vera, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. También nos acompaña Iglesias Sánchez, presidenta de la Federación Gráfica y de Papelera en Venezuela, y también Edison Alvarado, presidente del Sindicato del Metro de Caracas. En primer lugar, pues por supuesto agradecerle el acompañarnos el día de hoy aquí. El día de ayer se realizó una actividad bastante importante, vienen una serie de actividades, entendemos, diputados, para facilitar esa participación de los trabajadores en la creación de nuevas leyes para el país. Sí, gracias y darle un saludo a todos los que nos escuchen y nos ven a esta hora de este domingo. Si ayer el movimiento sindical venezolano había solicitado a la Asamblea Nacional y en particular a la Comisión de Desarrollo Social un evento, ya que ellos venían discutiendo, venían debatiendo una serie de propuestas para que sea incorporado como parte de la agenda legislativa. Ayer hicimos ese encuentro, tuvo la presencia del vicepresidente político Nicolás Maduro y del presidente de la Asamblea Nacional y los miembros de la Comisión de Desarrollo Social, en el cual el movimiento sindical presentó un conjunto de leyes, ¿no? Entre ellos la Ley Orgánica de Trabajo y el mecanismo cómo deberíamos irlo implementando, todo lo que se refiere a las leyes sociales, una reforma parcial a la Ley de Seguridad Social, la Ley de Pensiones, la Ley de Salud. Plantearon además, ya que ahora la Comisión de Desarrollo Social se encuentra agrandada, vamos a llamarlo así, en sus responsabilidades, el movimiento, tanto el magisterio como el universitario, señaló la importancia de las leyes que tienen que ver con la materia educativa. Los jóvenes trabajadores y los deportistas que también se hicieron presentes, hicieron propuestas con relación a la ley de la actividad de deporte y educación física. En fin, un conjunto de elementos que fueron planteados y que están siendo va a ser evaluado por la comisión, aunque estamos claros de que si bien el movimiento sindical va a formar parte de la agenda. Ahora, lo más importante y lo que nos llamó más la atención fue que no solamente vinieron a hacer la propuesta, sino a proponer también los mecanismos de consulta y de debate que vamos a realizar. Ahí se acordó, entre otras cosas, una reuniones en cada uno de los estados, donde la Asamblea Nacional está comprometida a designar a diputados de cada uno de los estados para que abra el debate en cada uno de los estados, pero lo más importante que se planteó que ese debate, ese parlamentarismo va a ser en la fábrica, en los centros, en los portores, lo que realmente fue nuestra propuesta electoral, que es el pueblo legislador, en este caso el pueblo trabajador, el pueblo discutiendo sus leyes, proponiendo, y que no va a ser un debate y una discusión nada más de las cúpulas directivas, aunque son representantes legítimos porque están legitimados a través de los procesos electorales, sino el debate lo vamos a dar en toda la fábrica, en todos los centros de trabajo, de tal manera que no solamente sea la propuesta de los dirigentes, sino también de los trabajadores y las trabajadoras de base. Evidentemente que la ley más esperada por la clase obrera es la nueva ley del trabajo, es, digamos, bandera de las peticiones, de las propuestas, planteamientos que viene realizando la clase obrera. En concreto, ¿qué elementos aspira la clase obrera de nuestro país que se vean reflejados en esa ley orgánica, esa nueva ley orgánica del trabajo? Elementos concretos en beneficio, por supuesto, de los venezolanos. Bueno, hay muchísimos elementos que nosotros hemos propuesto dentro de lo que va a ser la ley orgánica del trabajo. En primer lugar, nosotros queremos la eliminación total de la tercerización. Todavía el sector privado, en algunos espacios de las empresas, tienen trabajadores tercerizados, y nosotros, dentro de la política que le hemos planteado a la Asamblea Nacional, es que se establezca un artículo donde se elimine la tercerización, la reducción de la jornada laboral a 6 horas, para que eso nos va a permitir dos cosas elementales. En primer lugar, bajar el índice de desempleo que existe, porque iríamos a aumentar un cuarto turno, por lo menos en las empresas del sector privado que trabajan procesos continuos. Yo creo que
una de las cosas, y no solamente implementar el trabajo, hacer esfuerzos porque el movimiento sindical tenga unas características mucho más especiales en lo que es cómo nosotros podemos hacerle propuestas al Estado, propuestas al sector privado para fortalecer el empleo, para fortalecer el trabajo y por supuesto que nos permitan a nosotros que podemos construir una nueva ley orgánica de trabajo, como lo decía el diputado, desde las bases donde los trabajadores participen, pero no solamente donde los trabajadores participen, donde participe hasta la propia comunidad, porque en esas comunidades hay trabajadores. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos porque esos trabajadores que están en el sector informal sean protegidos por la ley orgánica del trabajo. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos para que todos los trabajadores que en este momento son vulnerados puedan estar protegidos por una ley orgánica del trabajo, una ley orgánica socialista, una ley orgánica futurista, que acabe que termine de una vez por todas con muchas veces esclavitud que existe en algunas empresas privadas. Nosotros creemos, nosotros consideramos que esta nueva etapa de la Asamblea Nacional con el pueblo legislador es lo que nos va a permitir a la clase obrera, a la clase organizada, de tener muchos más beneficios de lo que el gobierno nacional, a través de la vía de decreto y a través de que este es un gobierno obrerista, nos ha permitido a la clase obrera fortalecernos, enriquecernos. El trabajador tiene mucho más respeto, se le respeta sus condiciones de trabajador, pero eso se debe también a que tenemos gobierno que protege a la clase obrera y que protege a los trabajadores y que apoya a los trabajadores. Son aspiraciones, Edison, que el canciller de la República, además vicepresidente del área política, Nicolás Maduro, ayer decía que para lograr esas aspiraciones hace falta la reunificación de la clase obrera, de los distintos movimientos. En ese sentido, ¿cuáles son los retos principales que tienen los movimientos de trabajadores de cara a garantizar una verdadera unidad que permita avanzar más en la consecución de esos logros? En principio, bueno, muchas gracias por la oportunidad que se nos brinda acá a los dirigentes sindicales de base. En ese sentido, nosotros tenemos un objetivo, que es el objetivo de una visión socialista, cambiar ese viejo de modelo sindical hacia una visión socialista, porque el único camino que tenemos los trabajadores, tenemos el pueblo, es la transformación socialista, para tener una patria bonita. Nosotros, el mensaje que estamos ahorita impulsando es para rescatar a todos esos compañeros que por una u otra forma se fueron descontentos porque son atropellados por algunas empresas públicas y privadas también, y nosotros lo estamos rescatando para crear una nueva visión sindical, donde nazca con líderes de las bases, con líderes sindicales, para hacer un encuentro y ir a nivel nacional, no solamente a las empresas, sino a las comunidades, a los campesinos, a las comunas, a los consejos comunales, porque no puede ser solamente que nos enfoquemos hacia el contrato colectivo. Esta nueva visión sindical tiene que trascender a lo político, social, donde nosotros, como en el caso del Metro de Caracas, trabajemos directamente con las comunidades, trabajemos directamente con las comunas, para que nosotros insertarnos con las comunidades y las comunidades se inserten con nosotros, para ir hacia los cambios realmente desde las bases con las comunidades para las transformaciones de las empresas estratégicas del Estado y privadas. Ayer hubo, además de esa asamblea de trabajadores revolucionarios en la Plaza Bolívar, hubo una movilización también de algunos dirigentes sindicales de la CTV. Marcharon, se movilizaron en la ciudad de Caracas, entre otras cosas, pues ellos decían que había habido en los últimos años un significativo deterioro de la condición del trabajador, bueno, más o menos un poco el discurso que manejan los sectores de oposición acerca del deterioro del país. En ese sentido, diputado, digamos, ¿qué cifras o qué elementos pueden argumentarse para contraponer lo que ha sido una posición política que han venido asumiendo los sectores de oposición en los últimos años? Sí, fíjate, en primer lugar es bueno señalar que la CTV comienza de nuevo a enmascararse, ¿no? Fíjate que la convocatoria no lo hacía a nombre de la CTV, sino de supuesto comité pro defensa de las empresas expropiadas o de defensa del salario. Comienza ese nivel de enmascaramiento porque temen precisamente que la sigla sale. Es una organización vacía, sin liderazgo y mucho menos sin base fundamental. Sin embargo, hay algunos sectores de oposición que han venido planteando como tratando de robarnos lo que es la consigna fundamental, que es la inclusión
el avance desde el punto de vista social. Y hemos visto que aquellos que votaron en contra, un ejemplo de la reforma constitucional, que desarrollaban incorporaciones a sectores trabajadores no dependientes, ahora supuestamente lo defienden. Sectores empresariales que toda la vida han explotado a los trabajadores, no le han dado las reivindicaciones, han planteado la flexibilización, ahora con sus voceros de la Asamblea Nacional pretenden convertirse en voceros de eso. Afortunadamente la respuesta la dio el pueblo trabajador, no lo acompañó y al gran debate que nosotros dimos. Pero nosotros sí tenemos que señalar un ejemplo. El primer elemento que nosotros tenemos que medir es la pobreza, como un elemento fundamental de lo cual hemos avanzado como gobierno revolucionario. Un gobierno que ha invertido fundamentalmente en el área social y podemos manejar las cifras y los números que aquí lo tenemos. Cómo ha venido disminuyendo la pobreza en los últimos años, hasta llevarlo del 2010 a 7.1, los hogares de pobreza extrema, que era uno de los males, y el reto que se trazó el presidente de la República, de que en el año 2013 va a estar la pobreza extrema de ser 0, es una meta que nos hemos trazado. Pero también cómo ha disminuido los hogares pobres, ¿no? Los hogares pobres que ha venido disminuyendo hasta llegar a un 26%. Es bueno recordar que cuando tomamos posesión del gobierno estaba alrededor de un 39-40% y cómo se ha venido disminuyendo. Solamente hemos tenido un salto, y ahí en la gráfica se puede ver, en los años 2002-2003, donde desafortunadamente esos que ayer invitaban a una marcha, tanto la CTV como los sectores empresariales, a nombre de una locura que ellos realizaron en esos años, bueno, simple y llanamente crearon el paro petrolero, que tuvo un nivel de fortaleza, de influencia sobre la disminución de la pobreza. Esos son algunos de los elementos que nosotros tenemos que descartar. El análisis que hemos venido haciendo sobre los hogares pobres y las necesidades básicas, cómo se ha venido satisfaciendo, ¿no? Y eso incluso los índices de Gini así lo indican, de un 31% como un momento se tiene en los hogares pobres, como hemos llegado a un 23,5% que han venido satisfaciendo sus necesidades, así como ha venido disminuyendo de manera paulatina lo que es la pobreza extrema, que es el reto que tenemos. La pobreza extrema tiene que ser borrado de este país. Estamos en un estado social, de justicia, de necesidades, y hacia allá el gobierno revolucionario viene impulsando de manera seguida. Y eso se ve en el presupuesto. Cuando ellos protestaban la conformación del presupuesto 2011, es precisamente porque la gran inversión que tenemos en el presupuesto 2011 es para erradicar la pobreza, y no como ellos acostumbraban en la Cuarta República, que era fundamentalmente para beneficiar a aquellas grandes empresas, la riqueza en muy pocas manos. Lo que hemos llamado en el socialismo la repartición de la riqueza es hacia los hogares de mayor necesidad, a los sectores más pobres, y no como era la Cuarta República. Esas son algunas de las cifras que ha logrado el gobierno revolucionario en los últimos años, y de alguna manera uno podría entender que parte de esos logros son producto de una serie de políticas que se han aplicado. El tema, por ejemplo, de la recuperación por parte del Estado de medios de producción estratégico, y allí por supuesto que la clase obrera tiene un papel fundamental. Te preguntaría, el reto que tiene la clase obrera para garantizar que esos medios de producción que vienen siendo recuperados y que entendemos es un proceso que continúa y que va a profundizarse. La clase obrera tiene ahí una gran responsabilidad, el poder no solamente dirigir esos espacios, sino hacerlos cada vez más efectivos. En ese sentido, ¿cómo está preparada la clase obrera? Mira, en primer lugar, que quisiéramos que habláramos, que aparte de lo que estás hablando sobre la recuperación de las empresas y de los trabajadores, tenemos que decir algo que es importante desde que llegó el presidente Chávez en 1998, que es la recuperación del salario. La recuperación del salario mínimo, como los trabajadores que estaban en una situación, si se quiere, de pobreza extrema, eso que decía el diputado, casi teníamos trabajadores en la pobreza extrema. Y a partir de 1998, gracias al presidente Chávez, nosotros logramos recuperar el salario mínimo de los trabajadores, y eso nos permitió que en aquellos sectores donde era muy difícil discutir la contratación colectiva, gracias al gobierno revolucionario, nosotros pudimos, y el Ministerio del Trabajo, establecer políticas que le permitieran a ese trabajador que estaba casi en la pobreza extrema poder discutir unas convenciones colectivas en sus diferentes sectores productivos.
Pero aparte de eso, nosotros tenemos algunos beneficios que nos ha dado la propia revolución, que nosotros tenemos que ver también. El salario mínimo se le extendió prácticamente, se le homologó a nuestros pensionados y jubilados. No sé si tú te acuerdas que los pensionados y jubilados andaban deambulando por las calles prácticamente pidiendo limosna. Eran reprimidos. Para que el Estado, de aquel momento, entre comillas, les reconociera por lo menos 50.000 bolívares que tenían de pensión, que se lo pagaban casi a los 3 o a los 4 meses. El gobierno revolucionario dignificó, saludó, le dio importancia a nuestros jubilados y pensionados. Y yo creo que ese es uno de los méritos que tiene el gobierno revolucionario. Y que de 300.000 jubilados que habían en aquel momento, hoy casi somos 1.700.000 jubilados, ¿verdad? Pensionados. Jubilados y pensionados, pero no solamente fue allí, sino que hay algunas leyes sociales que le ha permitido a la clase obrera ir disminuyendo algunas cosas como esto, los riesgos y accidentes laborales. Gracias a la política del gobierno y del presidente Chávez, aquí se nombró el Instituto de Prevención de Salud Laboral, que beneficia a aquellos trabajadores que están en aquellas empresas y que a veces son se producen accidentes laborales. Bueno, el Estado está protegiendo. Tenemos la Ley de Prevención y Condiciones y Medio Ambiente. ¿Tenemos fallas? Sí tenemos fallas, pero en la medida en que nosotros hagamos propuestas, hagamos denuncias, no solamente al gobierno nacional, sino a la Asamblea Nacional, nosotros podemos seguir enriqueciendo. Nosotros consideramos que ese espacio y eso que nos dio el gobierno revolucionario, de que los trabajadores que están en esas empresas, que antes fueron empresas donde eran tercerizados, donde eran maltratados, donde se les vulneró sus derechos, donde no se les respetó, donde no se les respetó como ciudadanos, esas empresas hoy están recuperadas y están produciéndole. No solamente le están respetando los derechos a los trabajadores, sino que esas empresas están produciéndole al país, le están produciendo a las comunidades, y eso es algo que nosotros debemos de verlo como un ejemplo, y que en donde se vulneren los derechos, donde se irrespeten los derechos laborales, nosotros tenemos que tener un ojo de alerta. ¿Para qué? Para que aquellas empresas donde se irrespete al ser humano, donde se irrespete el trabajador, nosotros tenemos el deber de denunciarlo para